Buenos días. Yo también quiero agradecer al doctor Esteban y a la Junta Directiva de la AEH la invitación para participar en esta segunda conferencia de consenso de tratamiento de la hepatitis C. A lo largo de los próximos minutos voy a presentar brevemente algunos datos sobre la evolución de la incidencia de la hepatitis aguda por virus C, los factores de riesgo que se relacionan más con el desarrollo de hepatitis aguda por virus C, especialmente en nuestro medio, en España. Voy a tratar aspectos básicos de la historia natural, los factores que influyen en el aclaramiento espontáneo durante la infección aguda y, por último, voy a hacer una propuesta de tratamiento basado en la actual evidencia disponible. Bueno, esta curva ya la hemos visto varias veces. La incidencia de hepatitis aguda por virus C ha caído de forma muy notable desde los años 80, no solamente en Estados Unidos, sino en la mayor parte de los países desarrollados, y se debe fundamentalmente al cribado universal de los donantes de sangre y hemoderivados y también a una disminución muy significativa del uso de jeringuillas no desechables. Sin embargo, existen algunos subgrupos, como pone de manifiesto este gráfico de la cohorte Eurosida, donde se está apreciando un ascenso en los últimos años de la incidencia de hepatitis aguda por virus C. Fundamentalmente es en los subgrupos de pacientes que practican sexo entre hombres de alto riesgo y tienen menos, desde el punto de vista cuantitativo, menos importancia el uso de drogas por vía parenteral. En España existen pocos datos o ningún dato reciente sobre la evolución de la incidencia de hepatitis aguda por virus C. Aquí podemos observar cómo desde el año 96 al 2003 hubo una caída del 6 al 2,3 casos por 100.000 y año. Y probablemente nos encontremos, por analogía con países de nuestro entorno, como puede ser el caso de Italia o Francia, alrededor del 1 o 1,5 por 100.000 y año. Este es un estudio multicéntrico español retrospectivo con 131 pacientes que analiza 131 pacientes con hepatitis aguda por virus C, analiza las causas de transmisión y se puede observar cómo la transmisión nosocomial no transfusional fue la primera causa, con un 40,4%. En segundo lugar, el uso de drogas intravenosas fue desconocido casi en el 17% y por vía sexual en el 12,2%. Cuando se subdivide por grupos de edad este grupo de 131 pacientes, lo que podemos observar es que los pacientes más jóvenes, de 17 a 25 años, la causa más frecuente fue el uso de drogas por vía intravenosa en el 56%, mientras que en los pacientes de más de 50 años la causa más frecuente, más de 2/3 partes, un 67% prácticamente, fue la transmisión nosocomial no transfusional, que puede reflejar la mayor frecuentación hospitalaria en los pacientes de más edad, mientras que estaban más repartidas las causas en el subgrupo de pacientes de 26 a 50 años. Hay un 23% de pacientes que utilizaban drogas por vía intravenosa. La infección nosocomial no transfusional también fue importante, un 30%, y tiene menos importancia la transmisión por vía sexual. La historia natural de la infección aguda por virus C se caracteriza por una evolución en una altísima tasa de pacientes a la cronicidad. Entre el 85 y el 90% de los pacientes son asintomáticos. Solamente hay sintomáticos entre un 10 y un 15%, y vemos que además los pacientes sintomáticos tienen 3 veces más probabilidades de aclarar el virus que los pacientes asintomáticos. Esto probablemente lo que está reflejando es una respuesta inmunoespecífica CD4 y CD8 mucho más vigorosa en los pacientes que son capaces de aclarar la infección. Esto también lo que ilustra es la enorme dificultad diagnóstica, que no solamente hay que tener un alto índice de sospecha, sino que dificulta también hacer estudios sobre la historia natural de la hepatitis aguda por virus C, dificulta también el tratamiento precoz en estos pacientes y dificulta sobre todo el reclutamiento para ensayos clínicos, puesto que la inmensa mayoría pasan de forma desapercibida para los clínicos. Bueno, el perfil serológico y virémico de los pacientes que aclaran la infección se caracteriza por un aumento rápido de la viremia en los primeros días y semanas, y como se puede ver, la ALT solamente se eleva a partir del día 50. Por lo tanto,
y, por supuesto, el anticuerpo aparece después. Por tanto, el índice de sospecha implica, como veremos a continuación, que hay que hacer una determinación de RNA si pensamos que el paciente puede estar sufriendo una hepatitis aguda por virus C. En caso de los pacientes que evolucionan a formas crónicas, lo que se puede observar, el perfil virémico es muy parecido. A partir de la semana 11 hay una fluctuación de la viremia en paralelo a la de las transaminasas. Como vemos, los anticuerpos, ya se sabe, por virus C no garantizan en absoluto la eliminación del virus, puesto que la respuesta mediada por anticuerpos no tiene ninguna relevancia y, finalmente, estos pacientes no son capaces de aclarar la infección. En los pacientes sintomáticos, en el 10-15% de pacientes sintomáticos, los síntomas más frecuentes, como pueden ver aquí, son la ictericia, los síntomas pseudogripales o los síntomas digestivos inespecíficos. La ISEL recomienda que, ante una sospecha de hepatitis aguda por virus C, se debe determinar inicialmente el RNA, no solamente si hay sospecha de hepatitis aguda, sino también si el paciente tiene alguna forma de inmunodepresión, si hay algún inmunocompromiso y el nivel de evidencia es A1. En caso de que el anticuerpo sea positivo, se debe determinar el RNA por una técnica molecular sensible, que puede ser la PCR de alta resolución, también el nivel de evidencia es A1, y se debe repetir la determinación a los 3 meses en los individuos que son anti-C positivo y RNA negativo para confirmar la recuperación de la infección. ¿Qué es lo que dice la Asociación Americana para el Estudio del Hígado? En caso de que tanto el anticuerpo como el RNA sea negativo, se supone que no hay infección por virus C. Sin embargo, depende mucho del contexto clínico y de los factores de riesgo epidemiológico del sujeto, por lo tanto hay que individualizar. En caso de que el anticuerpo sea positivo y el RNA negativo, se puede tratar de una infección que se esté resuelta, que se haya recuperado. Sin embargo, en ambos casos se recomienda repetir en los siguientes 6 meses y se sugiere que con una periodicidad mensual, si bien si el anticuerpo es positivo ya no hace falta repetir, para asegurar que no existe infección. A los 6 meses, si ambos siguen siendo negativos, ya podemos estar seguros de que no se trata de una infección aguda por virus C. En caso de que el RNA sea positivo o exista seroconversión, pues ya podemos confirmar el diagnóstico de infección aguda por virus C, y en caso de que el RNA sea positivo y el anticuerpo negativo, estamos en la misma situación. En ambos casos se recomienda monitorizar tanto el RNA como el anticuerpo y la ALT durante al menos 12 semanas. Si el RNA es negativo en 2 determinaciones separadas durante 12 semanas, por 12 semanas, ya podemos estar seguros que hay un aclaramiento de la infección, y en cualquier caso se aconseja que para reducir el riesgo se debe instruir a estos individuos para que modifiquen sus prácticas de riesgo, y si a pesar de todo el riesgo se considera que es alto, se debe hacer un control anual de los mismos. En caso de que sea positivo a los 6 meses, estamos ante una infección crónica por virus C. El aclaramiento espontáneo oscila entre el 10 y el 50%. Sin embargo, la media de aclaramiento es del 26%. Esto, como se ha visto en el metaanálisis de Mikalev, publicado en el año 2006. Y se sabe también que de los que aclaran la infección, el 89% lo hacen en los primeros 6 meses. Y esto es importante a la hora de tomar decisiones con respecto al comienzo del tratamiento en estos pacientes. Sobre los factores que predicen el aclaramiento de la infección, hay datos. Este es un estudio retrospectivo austríaco multicéntrico con 136 pacientes, de los que tuvieron un aclaramiento espontáneo 53, que es casi el 40%, y en el análisis de regresión logística múltiple se identificaron estos factores como factores predictivos del aclaramiento espontáneo de la infección: la presencia de interleuquina 28B-CC, la edad inferior a 35 años, la presencia de una respuesta CD4 positiva, los niveles por debajo de 546 picogramos por mililitro de la proteína inducible por interferón gamma. Esto es una quimioquina que produce una quimioatracción de los CD4 y CD8 en el hígado, y cuando se concentran en el hígado la probabilidad de respuesta es mayor y, por lo tanto, también disminuye en la sangre. El que sean sintomáticos con un pico de bilirrubina igual o superior a 6 miligramos por decilitro, o un descenso rápido de la carga viral en las primeras 4 semanas igual o superior a 2,5 logaritmos. Con estos datos, los autores construyeron un modelo multivariante y construyeron 3 escalas que ayudan a predecir la eliminación de la infección. En la escala 1 está presente la interleuquina 28-BCC, la edad de menos de 35 años, el pico de bilirrubina igual o superior a 6 miligramos, el descenso en las primeras 4 semanas de 2,5 logaritmos, y el área bajo la curva es de 0,863.
Cuando a estos factores se añade la IP10 inferior a 546 picogramos por mililitro, el área bajo la curva asciende a 0,914 y cuando se añade además la respuesta CD4 asciende a 0,973. En la práctica clínica yo creo que están ampliamente disponibles los factores que están contenidos en la escala 1 y quizás se puedan utilizar a la hora de predecir la posible eliminación espontánea durante la infección aguda. Bueno, esto en rojo representa la IP10, que se correlaciona con los puntos negros, que son la carga viral, tanto basalmente como durante la evolución del tratamiento. Y con respecto al tratamiento es llamativo la ausencia de datos con antivirales directos de segunda generación y prácticamente hay muy poquitos y de no muy buena calidad desde el punto de vista de la evidencia científica con inhibidores de proteasa de la primera generación. Esto es un metaanálisis publicado en 2010 de pacientes, de 1.075 pacientes que recibieron tratamientos basados en el interferón. Como se puede ver, el tiempo medio desde la exposición al aclaramiento espontáneo fue de 13 semanas y desde el diagnóstico al aclaramiento espontáneo algo menos de 10 semanas. El grupo control no recibieron tratamiento, o bien porque se decidió que había que postergar el tratamiento, diferir el tratamiento, o bien porque había contraindicaciones, o bien porque tuvieron aclaramiento espontáneo. Podemos ver que la diferencia, ahí el delta, entre los pacientes que no recibieron tratamiento y los que recibieron tratamiento es alrededor del 33%, los que no recibieron tratamiento tuvieron una tasa de respuesta virológica del 55% y vemos que la odds ratio es de 3,08 y es muy significativa. ¿Cuándo se debería empezar el tratamiento? Bueno, pues en este mismo metaanálisis lo que se vio es que si se comienza en las primeras 12 semanas de la infección, la tasa de respuesta virológica sostenida fue del 83%. Esto bajó al 67% cuando se comenzó entre la semana 12 y la 24 y fue del 63% cuando se comenzó a partir de la semana 24. Sin embargo, hay que interpretar estos datos con precaución porque estos pacientes contenidos en los que recibieron tratamiento en las primeras 12 semanas, seguramente hay muchos que hubieran aclarado espontáneamente la infección. Por lo tanto, no necesariamente hay esta diferencia en cuanto al comienzo del tratamiento. Otras limitaciones de este estudio, de este metaanálisis, es que se desconocían los genotipos. El 77% de los pacientes recibió PEG-interferón solo, por lo tanto no se sabe cuál fue la contribución de la ribavirina en términos de beneficio de respuesta biológica sostenida y se desconoce también la duración óptima del tratamiento. Sin embargo, los que alcanzaron respuesta biológica sostenida fueron tratados alrededor de 16 semanas y los que no respondieron alrededor de 18 semanas. Por lo tanto, parece que la duración del tratamiento no influye de forma significativa. Este es un estudio publicado este año en Hepatology de Teresa Santantonio, donde es un estudio multicéntrico donde aleatoriza a los pacientes con hepatitis aguda por virus C y además incluía casi 130 y muchos pacientes a recibir, como se ve en el brazo 1, PEG-interferón alfa-2b a dosis de 1,5 microgramos semana durante 24 semanas. En el brazo rojo, la misma dosis durante 12 semanas y en el brazo verde, lo mismo durante 12 semanas más ribavirina a dosis de 10,6 miligramos por kilo de peso. Y como se puede observar, tanto por protocolo como por intención de tratar, los resultados fueron absolutamente similares, alrededor del 72% de respuesta virológica sostenida. En el análisis multivariante, la respuesta virológica rápida fue el único factor predictivo de respuesta virológica sostenida y, como pueden ver ahí, la tasa de abandonos o pérdida de seguimiento fue muy baja, del 12,3%. Sin embargo, se ha sugerido que los pacientes que tienen infección VIH, la ribavirina, el añadir ribavirina aumenta las probabilidades de respuesta biológica sostenida y se ha recomendado que el tratamiento dure 48 semanas en caso de que no exista respuesta virológica rápida. Esto es un metaanálisis presentado en Boston este mes en el Congreso Americano de pacientes coinfectados, donde son 12 estudios donde los pacientes recibieron PEG-interferón y riba durante 12 o 24 semanas. La respuesta virológica rápida ocurrió casi en la mitad de los pacientes y eso predijo, el valor predictivo positivo fue del 93,1%. La respuesta virológica precoz predijo en un 85% la respuesta biológica sostenida y la respuesta biológica sostenida, los datos globales fueron del 71,4%. Sin embargo, estos datos fueron insuficientes para valorar el tratamiento de 12 o 24 semanas.
¿Cuáles serían las ventajas y los inconvenientes de empezar el tratamiento en las primeras 12 semanas? Las primeras 12 semanas puede evitar el contagio, la transmisión en sujetos de alto riesgo. Quizá haya menor pérdida de seguimiento si se comienza el tratamiento de forma precoz y quizá pueda reducir el riesgo de fallo hepático en pacientes con hepatitis aguda sobre hepatitis crónica. Los inconvenientes es que la mayoría de los pacientes, como he dicho antes, el 89%, aclara la infección en los primeros 6 meses de tratamiento. No existen datos de mayor efectividad en tratamientos basados en el interferón de comenzar en las primeras 12 semanas. Hay, por lo tanto, un riesgo de sobretratamiento porque muchos van a aclarar espontáneamente la infección y, además, los nuevos antivirales directos resolverán la infección con mayor eficacia, en menos plazo y con menos efectos secundarios. Es llamativo también la ausencia de datos sobre los antivirales, sobre los inhibidores de la proteasa de primera generación. Este es un estudio en pacientes coinfectados. De 41 pacientes potencialmente elegibles, hubo 7 que no tenían genotipo 1, 7 que no podían recibir telaprevir, 3 que rehusaron recibir telaprevir y 5 que tuvieron un aclaramiento espontáneo. Y después de 12 semanas de observación, 19 pacientes recibieron triple terapia con telaprevir y, como se puede observar, la tasa de respuesta biológica sostenida fue del 84%. Lo que pasa es que el grupo control, porque esto fue un estudio abierto, era un control histórico de esa misma institución, el Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Por lo tanto, la calidad de la evidencia es muy limitada de este estudio. En Boston también este mes se ha presentado este estudio con 17 pacientes coinfectados y hepatitis aguda. La mayoría de ellos tenían genotipo 1A, el 83%. Tuvieron 10 de los 17 respuesta biológica rápida. Los que no alcanzaban respuesta biológica precoz completa, es decir, los que el RNA no era negativo en la semana 12, recibieron tratamiento, se añadió boceprevir, y los datos es que 3 de los 4 tenían respuesta biológica sostenida y otro está todavía sin finalizar, o sea que no hay datos. Pues el mismo comentario que para la diapositiva anterior, es decir, la calidad de la evidencia es muy limitada. Existen actualmente 2 ensayos clínicos, el DARE-C y el SWIFT-C. El DARE-C es en Australia, que todavía no ha comenzado, en pacientes coinfectados, que va a valorar la eficacia de sofosbuvir más ribavirina durante 6 semanas en pacientes con hepatitis aguda por virus C, y el SWIFT-C está reclutando todavía pacientes, va a comparar la misma pauta durante 8 o 12 semanas. Voy a hacer con un algoritmo sencillo una propuesta que luego concretaré con unas recomendaciones en estos pacientes. En pacientes con hepatitis aguda, si el paciente desea tratarse, una vez que se le ha explicado las ventajas y los inconvenientes del tratamiento basado en el interferón y las alternativas que están surgiendo, si hay riesgo de transmisión o de pérdida de seguimiento o hay factores desfavorables de aclaramiento espontáneo, en caso de que esto no sea así, se puede esperar 24 semanas y solamente si es positivo en la semana 24 se deben hacer las mismas recomendaciones que se han hecho en las sesiones de ayer para los pacientes naïf con hepatitis crónica por virus C. Y en caso de que esto sea así, se puede plantear el tratamiento con PEG-interferón más PEG-interferón durante 12 semanas en pacientes monoinfectados y se puede añadir ribavirina en caso de pacientes coinfectados y se pueden también ofrecer, aunque no hay datos, tratamiento con antivirales directos si están disponibles. Por lo tanto, mis recomendaciones serían: se debe esperar 6 meses antes de iniciar el tratamiento en pacientes con hepatitis aguda por virus C, para dar, digamos, oportunidad de aclaramiento espontáneo, de eliminación espontánea del virus. Es un nivel de recomendación B2. Si el paciente desea recibir tratamiento, si hay riesgo de pérdida para seguimiento o de contagio, se debe utilizar PEG-interferón alfa durante 12 semanas en pacientes monoinfectados y el nivel de evidencia es A1, y en pacientes coinfectados se puede añadir riba y tratar 12 o 24 semanas y el nivel de evidencia es B1 en este caso. Si el RNA es positivo en la semana 24, se debe tratar como una hepatitis crónica, como se ha recomendado en la sesión de ayer. Y nada más, muchas gracias por su atención.